Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el Magíster Cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Apreciados oyentes de este programa, reciban un afectuoso y cordial saludo. Nuevamente estamos con ustedes para ofrecerles el programa Evolución versus Creación. El capítulo para hoy se titula ¿Es factible la evolución de una bacteria? Nuevamente coincidimos para considerar un aspecto más de este tema tan trascendental, relacionado con el origen de la raza humana y de la vida en general. Ciertamente, el ser humano es lo máximo sobre este planeta. Ningún otro ser viviente se le puede equiparar. Y según opinan muchos partidarios de la teoría de la evolución, el ser humano es un animal superior. En realidad, la raza humana es una clase aparte, y considerar al hombre un animal está fuera de lugar. El calificativo de animal superior lo emplean posiblemente porque suponen que la raza humana proviene de los simios. Lo cierto es que hay muchas evidencias que refutan tal afirmación. Por ejemplo, la inteligencia del ser humano no tiene parangón. Hay animales que tienen cierto grado de inteligencia, pero entre ellos y un humano hay una diferencia descomunal en cuanto a capacidad mental. El cerebro humano es inmensamente superior. Otra evidencia de que el humano no debe ser considerado un animal es su aptitud del lenguaje. Hay animales que emiten sonidos con los que se comunican con sus congéneres, pero el conjunto de sonidos que emplean solo se aproxima a un lenguaje muy rudimentario, bien lejos de compararse con el lenguaje complejo y elaborado del ser humano. Es precisamente su capacidad para hablar lo que constituye una gran evidencia a favor de la noción de que el humano ha sido diseñado de manera especial. Si aplicamos el principio de la complejidad irreductible, al cual nos hemos referido en un capítulo anterior, nos convenceremos de que no es posible que tanto el aparato fonador como el cerebro humano, dos órganos imprescindibles para la expresión oral, hayan sido resultado de un azar sin propósito. Por lo tanto, debido también a su capacidad para emplear un lenguaje complejo, el ser humano no debe ser considerado como un animal, aun colocándole el apelativo de superior. Las manos humanas constituyen otra evidencia de la naturaleza muy superior del ser humano. Aunque los simios también poseen manos, no ostentan el uso del dedo pulgar como las personas. Las manos humanas son un prodigio del diseño. Son una herramienta fundamental para el desempeño de las múltiples actividades del ser humano. De hecho, una gran proporción de las tareas que realizan los humanos se debe a las manos maravillosas que posee. En suma, las características distintivas del ser humano, tales como su gran capacidad cerebral, su habilidad para el lenguaje y sus manos prodigiosas, le confieren el estatus de un ser superior, pero no la denominación de animal. El hecho de que desde el punto de vista bioquímico funcionemos de forma similar a los animales no da pie para que se nos denomine animales superiores. Sin duda, somos superiores a todos los demás seres vivientes, pero a animales no somos. Posiblemente el tildar a los humanos como animales superiores tiene como motivo subyacente el hecho de que algunos consideran
que evolucionamos de los simios, cuestión que está en entredicho por una buena parte de científicos. Así que no somos animales superiores, somos sencillamente humanos, y este hecho por sí solo implica que somos superiores. El estudio detallado de la naturaleza revela que todo ser viviente, sea grande o pequeño, funciona de manera estupenda. Desde el gran elefante hasta el modesto mosquito, en el interior de cada animal se ejecuta una miríada de reacciones químicas de las cuales depende su existencia. Los seres humanos no somos la excepción. Con toda seguridad, somos la maquinaria más compleja que existe. Lo intrincado de nuestro cerebro, con miles de millones de conexiones entre las células nerviosas, supera a cualquier computadora. Por otro lado, ¿cómo apareció una diversidad tan grande de millones de especies distintas? ¿Y qué explicación se puede dar al hecho de que los individuos de cada especie funcionan internamente de manera asombrosa y exquisita? ¿Por evolución o por creación? Dentro de cada célula de todo ser viviente, a cada instante, se cumple una cascada de reacciones químicas, produciéndose sustancias químicas que en un instante siguiente se convertirán en otras sustancias, que a su vez producirán otras. El proceso ocurre con una eficiencia sorprendente. Nada se desperdicia y se desecha solo aquellas sustancias que no contribuyen con el bienestar de la célula. La célula opera como una colosal fábrica química en miniatura. Descifrar una fracción de la maraña de reacciones químicas que se producen en la célula le ha tomado muchas décadas de investigación a una gran cantidad de equipos de científicos. El bioquímico George Javer, en su libro Evidencias de la Creación, cita los avances que han tenido lugar en el campo de la bioquímica mediante los estudios de la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria es un microorganismo unicelular y tiene forma de salchicha corta. La Escherichia coli es microscópica y es tan pequeña que en 1 milímetro se podrían colocar a lo largo varios centenares de la misma. Esta bacteria es parte de la flora intestinal de los animales vertebrados. El nombre Escherichia coli suele asociarse con afecciones virulentas, pero en realidad son pocas las variedades que son patógenas. La mayoría de las variedades son relativamente inofensivas. Por esta razón, y por la facilidad con que se cultiva en el laboratorio, la Escherichia coli ha sido seleccionada para ser estudiada por una gran cantidad de científicos. Y después de transcurrido casi 1 siglo de investigaciones, más se sabe sobre la Escherichia coli que sobre cualquier otra especie viviente. En el año 1987 se publicó una compilación extensa de los trabajos publicados sobre esta bacteria. Luego, en 1996, se publicó un compendio consistente en 155 capítulos en 2 volúmenes con unas 2.800 páginas. En los 6 años siguientes se había avanzado tanto que una buena parte de los estudios previos se había tornado obsoleta. En vista de que se estaba generando tanto conocimiento sobre la Escherichia coli en tan corto tiempo, los editores decidieron organizar un sitio web accesible mediante suscripción para que los interesados se pudiesen actualizar por la Internet. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estudiar la Escherichia coli, una célula bacteriana insignificante, al menos aparentemente? La razón reside en que todo ser viviente está constituido por células. Y aunque células distintas funcionan de manera diferente, aún dentro de una misma especie, como las células del corazón funcionan de forma distinta de las del hígado, hay mucho en común en el funcionamiento de todos los tipos de células. Por encima de las diferencias en las células, existe un funcionamiento básico o una lógica bioquímica que es semejante en todas ellas.
En otras palabras, hay mucho en común entre las células humanas y la bacteria Escherichia coli. Aprovechándose de tal semejanza, los científicos han avanzado enormemente en la bioquímica de muchas otras especies, basándose en lo que han aprendido de la Escherichia coli. De hecho, los grandes avances en bioquímica en los últimos 50 años se han derivado de los estudios sobre la Escherichia coli. Ahora bien, podríamos preguntarnos con sobrada razón, ¿qué hay en una insignificante y microscópica bacteria como para mantener ocupados a miles de científicos a nivel mundial durante un siglo? Seguramente podríamos comprender que estudiar y examinar todos los componentes y el funcionamiento completo de un gigantesco avión 747 o de una supercomputadora tome meses y aún años. Pero, ¿cómo es posible que una simple bacteria como la Escherichia coli encierre tanto saber, tanto conocimiento? ¿Qué entraña un ser tan minúsculo que durante un siglo ha provisto material de estudio que no se ha agotado? Amigos, vamos a una pausa musical. Ya regresamos con este tema tan interesante. En breve, más de Evolución versus Creación. A ti mis manos, levanto a ti mi voz, sentado en tu trono, escucha a los tuyos cantando santo, cantando santo, cantando santo es el Señor. Señor, de todo honor, levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz, sentado en tu trono, escucha a los tuyos cantando santo, cantando santo. Evolución versus Creación.
Estamos de vuelta con el programa Evolución versus Creación. Hoy consideramos el tema ¿es factible la evolución de una bacteria? Antes de la pausa musical, estábamos hablando de la bacteria Escherichia coli. La abundancia de conocimiento de esta bacteria se puede resumir a dos aspectos. En primer lugar, en la gran cantidad de sustancias químicas que contiene. Y en segundo lugar, en la interacción de tales sustancias entre sí. La Escherichia coli, como cualquier otra célula, contiene varias clases de biopolímeros o moléculas complejas de centenares y aún miles de átomos cada una. Los biopolímeros usuales en las células son los polisacáridos, los ácidos nucleicos, los lípidos y las proteínas. Ahora, no nos inquietemos por estos nombres, que quizá pueden resultar extraños para algunos. Los polisacáridos son carbohidratos, como los almidones y la celulosa. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, muy mencionados últimamente. Los lípidos son las grasas y las proteínas son los biopolímeros más nombrados. Seguramente la mayoría ha oído mencionar a las proteínas en relación con los músculos, pero la importancia de estas sustancias químicas trasciende a las fibras musculares. Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento de la maquinaria celular. Una célula diminuta como la Escherichia coli contiene centenares de tipos de proteínas diferentes. Cada proteína tiene su lugar específico dentro de la maraña de reacciones químicas que a cada instante ocurren dentro de la célula. El funcionamiento de una célula microscópica es similar al de una gran ciudad. Aunque las separan muchas órdenes de magnitud, siendo una célula inmensamente más pequeña que una enorme metrópoli, su organización es tal que se puede equiparar a la de una gran urbe. Los millones de habitantes de la ciudad tienen un equivalente en decenas de millones de moléculas en la célula. Toda célula consta de órganos diminutos, los orgánulos, así como en una ciudad existen diferentes dependencias. Cada orgánulo tiene una función específica. Cual muralla protectora en las ciudades de la antigüedad, el primer orgánulo, la membrana celular, es una película muy delgada que rodea y protege toda la célula. La membrana tiene unos poros muy pequeños, a través de los cuales permite la entrada de solo las sustancias que reconoce como los nutrientes de la célula. Otro orgánulo de la célula es la mitocondria. En una célula puede haber centenares de mitocondrias. De manera similar a las centrales eléctricas en una ciudad, estos orgánulos proveen de energía a toda la célula. Son las baterías de la célula y generan la energía necesaria para que todas sus reacciones químicas se lleven a cabo. Los ribosomas son otro tipo de orgánulo que encontramos dentro de la célula. A semejanza de las fábricas en una ciudad, en los ribosomas se producen los centenares de clases de proteínas que la célula necesita. Son muy numerosos y en una sola célula puede haber de centenares de miles a millones de ribosomas. En la célula, así como en toda ciudad, se encuentran también unas unidades de reciclado de desechos. Estos son los lisosomas. Los lisosomas procesan las moléculas de la célula que han sufrido algún deterioro y las seccionan, las dividen en partes más pequeñas que luego serán recicladas para formar nuevamente otras moléculas necesarias dentro de la célula. En el interior de la célula se encuentra un orgánulo que ejerce el poder central, comparable a la sede del gobierno en una ciudad. Ese orgánulo director es el núcleo. En él reside
una de las maravillas supremas en toda la naturaleza, el código genético. Toda la información acerca de las actividades que realizará una célula, más la información para producir una nueva célula, está contenida en el núcleo, en el código genético. Este está constituido por los cromosomas, y estos a su vez están integrados por los genes. El código genético es característico para cada especie de animal, planta, bacteria o ser humano, y por lo general es muy complejo, especialmente para las especies de mayor tamaño. En el ser humano, el código genético está constituido por cerca de 30.000 genes. Es tan grande la información contenida en el código genético humano que podría llenar 1000 tomos de 1000 páginas cada uno. El código genético de la Escherichia coli no es tan voluminoso y complejo como el del ser humano. Aún así, toda la información genética de este minúsculo ser puede llenar unas 1100 páginas de un libro tamaño estándar. La información contenida en el código genético determina la anatomía y la fisiología del organismo correspondiente. La totalidad de la información incluida en el código genético es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, cuando nace un bebé, su código genético personal y particular ha determinado cómo él es, de qué color tiene los ojos y el pelo, cómo son sus orejitas y su nariz, a quién o quiénes de la familia se parece, cómo son sus deditos, sus manos, sus pies, su cara, la forma de la cabeza, etc. Todo esto es parte de la anatomía externa. Más compleja aún es la anatomía interna, con todos los órganos, el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, etc. Notemos que para cada órgano en particular existen miles de bits o partículas de información. El corazón, por ejemplo, tiene una gran cantidad de detalles anatómicos, como válvulas, entradas y salidas de venas y arterias, tabiques, nervios, orificios, etc. Toda esta gran cantidad de detalles cardíacos aparece por causa del código genético. Además de la información anatómica de un individuo, que ya de por sí es sumamente abundante, el código genético dictamina cómo va a funcionar cada órgano. Y esto quizás sea más complejo que la información anatómica. Por ejemplo, cuando nos cortamos la piel, se inicia un proceso bastante complejo para detener la pérdida de sangre y para reparar la herida. La coagulación de la sangre es una maravilla bioquímica y consta de una cascada de reacciones químicas que conducen a la formación de una malla de fibras que retienen la sangre para evitar la pérdida de este valioso líquido. La información del proceso de coagulación de la sangre está contenida en el código genético. Adicionalmente, todas las respuestas del organismo frente a un estímulo, como toser, estornudar o retirar rápidamente la mano al tocar un objeto caliente, no ocurren por casualidad. Están relacionadas con el código genético. En otras palabras, la fisiología, esto es, el funcionamiento coordinado de todos los órganos de un individuo, de una manera similar a la anatomía, está también dictada por el código genético. Recordemos entonces que la información genética que posee cada individuo, sea humano, vegetal, animal o bacteria, está ingeniosamente almacenada en el núcleo de cada una de sus células. Hemos recién manifestado la gran complejidad que existe en la diminuta célula comparándola con una gran ciudad. Aunque son tan pequeñas que en la punta de una aguja podrían acomodarse centenas de células, sorprende que internamente sean tan exquisitamente organizadas. Ahora bien, ¿cuál ha sido el objetivo al dedicar este capítulo a la célula? La razón estriba en que,
Según el evolucionismo, la célula fue el primer organismo viviente en aparecer por evolución. De acuerdo a la doctrina evolucionista, la vida ha progresado de lo simple a lo complejo, o, como alguien lo ha resumido, de la bacteria al hombre. La palabra evolución significa transformación, avance, progresión, y los darwinistas la han escogido porque suponen que la vida ha avanzado, ha progresado desde una simple célula al complejísimo ser humano. Pero esta doctrina evolucionista adolece de un problema serio. ¿Quién dijo que la bacteria es un organismo simple? Acabamos de señalar la complejidad increíble que ostenta una microscópica bacteria. Hicimos mención de la Escherichia coli, la cual exhibe una organización tan extremadamente compleja que miles de científicos la han estudiado durante décadas. ¿Es realmente posible que la casualidad sola haya originado tantos orgánulos, una cantidad tan grande de sustancias químicas, una secuencia descomunal de reacciones químicas y una organización global celular tan exquisita? Supuestamente, hace mucho tiempo, algunos compuestos químicos sencillos que existían en la Tierra interactuaron para producir sustancias químicas más complejas que a su vez dieron origen a la primera célula. Esta es, a grosso modo, la interpretación evolucionista del origen de la vida. Presuntamente, la célula fue la primera partícula que cruzó la brecha entre el mundo inerte y el ámbito biológico. Pero la realidad es que, como Michael Denton explica en su libro La evolución, una teoría en crisis, la biología molecular ha servido solo para enfatizar la enormidad de esa brecha. Esto es muy cierto. Entre el mundo inerte y el reino de la vida hay un abismo muy grande que ni aun los científicos han podido transponer. Un ser viviente solo puede provenir de un organismo similar a él. Una célula es tan extremadamente compleja que nadie ha logrado producirla partiendo solo de sustancias químicas. Una ley comprobada vez tras vez es que solo la vida engendra vida. El proceso que implica la obtención de un ser vivo mediante la mezcla de productos químicos existe únicamente en la imaginación de los evolucionistas. La teoría de la evolución se fundamenta en interpretaciones de sucesos que ocurrieron en el pasado. Pero esta teoría no ha podido superar un obstáculo elemental. No ha logrado demostrar en el laboratorio que la evolución es factible. La mejor demostración de que la evolución pudo haber ocurrido sería que en el laboratorio fabricaran una célula a partir de sustancias químicas sencillas, como hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, metano y vapor de agua, que, según dicen, estaban presentes en la Tierra primigenia. Si hubiesen logrado producir una célula in vitro, en aparataje de vidrio en un laboratorio, ya la noticia habría llegado a todas partes del mundo. Pero no lo han conseguido. La mejor evidencia en contra de la teoría de la evolución es la falta de evidencia en cuanto a la fabricación de una célula en el laboratorio. Aún una célula sencilla es demasiado compleja. Joshua Lederberg, en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1959, mencionó los requerimientos mínimos para la elaboración de una célula. Escuchen lo que se necesita: ADN, abundancia de los 4-desoxirribótido pirofosfatos, ADN polimerasa, ribótido fosfatos, ARN polimerasa, abundancia de los 20 aminoacil nucleótidos y aminoacil ARN polimerasa. Ninguna de estas sustancias químicas puede funcionar si todas las demás no están presentes. Ahora bien, aquellos que señalan que la vida comenzó con una primera célula formándose por casualidad,
no han sido capaces de elaborar con toda la intención posible ni siquiera una de las sustancias químicas necesarias para el funcionamiento de una célula. Ahora, uno puede preguntarse, si los mejores cerebros del evolucionismo no han tenido éxito en ascender al primer peldaño en la escalera hacia la fabricación de una célula, ¿es razonable aseverar que la casualidad ciega sí lo logró en el pasado? ¿Es en realidad posible que el azar sin propósito haya sintetizado simultáneamente todas las sustancias complejas requeridas para armar la primera célula? El tiempo ha respondido a esta pregunta con un rotundo no. Si intencionalmente los científicos no han logrado sintetizar una célula in vitro, mucho menos lo pueden lograr las fuerzas de la naturaleza sin dirección alguna. Entendemos entonces que la aseveración evolucionista acerca de la aparición de la vida con la primera célula formándose a partir de los productos químicos presentes en la Tierra primigenia carece de sustanciación. Es solo una doctrina, una creencia más dentro de la filosofía evolucionista. En realidad, se requiere más fe para creer que algo tan extremadamente complejo como una célula es resultado de la casualidad que para creer que es fruto de un diseño exquisito. El creacionismo tiene la respuesta acerca del origen de la vida. Un ser supremo dio inicio a la vida de una manera portentosa, con infinidad de detalles por doquier. Amigos, nos despedimos por hoy con las palabras de Apocalipsis 4:11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta nuestro próximo programa, a la misma hora de hoy y por esta emisora. Que nuestro Creador los bendiga. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.